Muy buenos días. Estamos acá en Surubí, a 18 kilómetros de Asunción, donde yo estoy trabajando y viviendo también. Tenemos un laboratorio acá. Y lo más importante que quiero decir hoy es que desde los principios de abril empezamos a ver pacientes con problemas de la postinfección del SARS-CoV-2, o sea, del COVID-19. Y empezamos a preocuparnos por los efectos que trae la postinfección en algunos pacientes, en diferentes estadios, ya sea inmediatamente después de la infección, un tiempo después, etc. E hicimos una clasificación para poder tratar mejor a estos pacientes de acuerdo al primer lote de pacientes, y vimos que en el segundo lote, cuando iniciamos ya más activa la programación, de que el sistema funcionaba. Por lo tanto, deseamos ponerlo a conocimiento de mis colegas y buscar la opinión y las críticas de lo que estamos haciendo. Claro que lo que nosotros hacemos es en base exclusivamente a la alteración en la función cerebral, correlacionado con otros problemas como ustedes van a ver. Entonces preparé este pequeño video a los efectos de que ustedes puedan entender no solamente la parte médica, sino que también la gente que pueda entender por qué es importante no contraer la infección. Que el hecho de contraer y que se termina el proceso inflamatorio y de infección y se sale saludablemente de él, no significa que en el futuro no pueden haber problemas. Por eso que es muy importante el aislamiento, el distanciamiento y la utilización de máscaras. Voy a ir demostrándoles eso en forma gradual y progresiva. Para entender mejor, he hecho un pequeño PowerPoint de manera que sea más fácil la comprensión. Lo que yo voy a hablar básicamente es sobre patología cerebral postviral. Eso es muy importante. Y la investigación se hizo a través de estos dos institutos que están mencionados acá en Asunción, Paraguay. Esto fue hecho hace unos días, hemos culminado. Hay que hablar con erudición. Hablar con erudición quiere decir hablar con propiedad y además implica también hablar con términos que se conocen. Entonces, para iniciar esta conversación es muy importante entender que el SARS-CoV-2 es el agente causante del COVID-19. La gente utiliza ambos términos, pero los utiliza mal porque el agente infeccioso es el SARS-CoV-2, que es el agente causante del COVID-19. Otra cuestión que hay que aclarar es que se habla de la pandemia del COVID-19, pero la verdad es de que es una sindemia. Y la diferencia es que sindemia quiere decir que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Quiere decir que las enfermedades se potencian, por eso se llama sindemia COVID-19 y no pandemia. Eso bajo el punto de vista médico. Sí, bueno, los periodistas usan la palabra pandemia, pero estrictamente hablando con erudición es sindemia. Nosotros hemos clasificados, pero esta es nuestra clasificación. No sé si es válida para otros, pero para nosotros es altamente efectiva. En estadios de postinfección, porque todo lo que voy a hablar es sobre la postinfección por SARS. Y los estadios de postinfección con secuelas es lo que nosotros básicamente nos estamos dedicando en este momento en el Paraguay. Vemos pacientes que han tenido la infección de COVID, pero que están siendo tratados por sus secuelas. Nosotros hemos clasificado en 4 grupos, E1, E2, E3, E4. Recuperación rápida de 3 a 6 meses y luego aparecen las complicaciones. Otros pacientes que se recuperaron en forma más inmediata, en semanas, y después de 6 meses tuvieron complicaciones, y otros que no, pero no sabemos si dentro de 1 año o 2 años van a tener complicaciones. Y recuperación lenta desde el inicio, o sea que no salen de su cuadro postviral.
Y por último está la muerte súbita que puede ocurrir mientras dura la infección o después de la infección, presentándose a veces con pequeños delirios, infarto de miocardio y accidentes vasculocerebrales. Utilizamos esta nomenclatura porque la gente dice accidente cerebrovascular. Erudición, señores. El problema es en el vaso, no es en el cerebro. Por eso llamamos nosotros accidente vasculocerebral. Toda condición con síntomas cerebrales nos obliga al análisis entonces individual de los órganos por el concepto de pandemia. No tenemos solamente que tratar el cerebro, sino que todo lo demás. Para eso se necesita la colaboración de otros especialistas. Es importante entender que la base del contagio y complicaciones, excluyendo las enfermedades de base, pero la base, ¿por qué nos contagiamos? Es porque tenemos bajas defensas y problemas deficitarios específicos. Por ejemplo, voy a citar dos: insuficiencia severa de vitamina D3 y aumento de la ferritina al doble o al triple de lo que normalmente es. Y eso ha sido un marcador de gravedad, de pronóstico malo, justamente por eso. También hemos dividido los síntomas en clases, en síntomas de clase A de post-infección, no de inicio de infección, de post-infección, donde permanece después de un tiempo o aparece la fatiga, como están viendo acá, aparece la languidez. La fatiga la entendemos como un estado de ánimo frágil. La languidez la entendemos como una pereza muscular general. Dolor de espalda, la mayoría de los pacientes presentan en el área lumbosacra, también en cervical, pero la mayoría es lumbosacra. Dolor de articulaciones menores, sobre todo en los dedos, se quejan de no pueden escribir bien. Muñecas, también en articulaciones mayores, pero en menos cantidad: rodilla, cadera, hombros, codos, etc. Dolor torácico, el más abundante es el costo esternal, la unión entre la costilla y el esternón en la parte del tórax anterior. Esos son datos que son importantes de síntomas de clase A, que ya nos llaman la atención. Los síntomas de clase B de postinfección, y son ya de efectos tardíos, como lo estoy diciendo, esto adaptamos al reporte de la Clínica Mayo de Estados Unidos. Tos seca, ¿cierto? Insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar, dolores musculomigratorios, taquicardia o sensación de pounding heart o taquicardia ventricular paroxística, pérdida del olfato del gusto. Y aquí hago un paréntesis porque ustedes ven acá en el pulmón de estos pacientes aparecen ganglios iliares, o sea, donde nacen los grandes troncos bronquiales, y aumento de trama bronquial, sobre todo en el pulmón derecho más que en el izquierdo. Y por último, tenemos también el ataque que se hace para la fibrosis pulmonar con ciertas drogas que están dando muy buen resultado. En cuanto a la pérdida del olfato, no es por el ataque a la neurona per se, sino que el virus ataca células epiteliales, como por ejemplo las células de sostén de las neuronas. Y esas células de sostén le proveen nutrición y minerales, sodio, cloro, todo, etc. Y eso es cuando se destruyen las células de nutrición por el ataque viral que ingresa en ellas para multiplicarse el virus. Ahí es donde se altera la neurona, pero el ataque no es en la neurona, es en las células de sostén, según un estudio de la Universidad de Harvard. Aparte de eso, aparecen dolores de cabezas migrantes, quiere decir que un día te puede doler la frente, otro día atrás del ojo, después en la nuca, al costado, etcétera, etcétera. Y trastornos cognitivos y afectivos, problemas de memoria, no puede atender, no puede leer, no puede entender lo que se le dice y entra en estados afectivos, de depresión fundamentalmente. Pero no la depresión psiquiátrica con melancolía, sino que un estado de abulia. Los síntomas de clase C de postinfección, de acuerdo a nuestra clasificación, son de efectos tardíos y están adaptados al reporte de la Clínica Mayo. Caída del sistema inmunológico después de la infección, trastornos de coagulación, pequeños y grandes vasos, no solamente pequeños, inclusive en venas. Y eso es, hay que investigar siempre la antitrombina 3 que destruye los coágulos, porque a lo mejor esto está alterado también por la afección del hígado. Daño al músculo cardíaco severo que causa la muerte. Después es post-infección, estoy hablando. Pulmón, daño alveolar y del árbol tráqueo-bronquial, sobre todo el lado derecho, como dije, severo. Los riñones también son afectados, pero no voy a entrar en ese detalle. Cerebro y cerebelo, que es nuestro campo, pero esto está ligado a todo esto, o sea que no es independiente. Cerebro y cerebelo, inflamación mayor, ¿por qué? La invasión de linfocitos T, que son células
inmunológicas se hacen más en cerebelo y en el tallo cerebral que en corteza. Este es un dato muy importante, les voy a decir después por qué. Porque el cerebelo aparentemente es el más invadido que el cerebro. Tiene mucho más células. Y por último, los casos que nosotros llamamos desconocidos aún de cómo se presenta la enfermedad post-infección, que voy a hablar sobre eso oportunamente ahora ya. El cerebelo es importante porque al alterarse el cerebelo, su lóbulo posterior sobre todo, se altera toda la región prefrontal, sobre todo las áreas de planeamiento, tanto muscular como cognitivo, y también participa en la voluntad, y eso se altera la memoria y se alteran otros procesos cognitivos como la atención, por ejemplo. Por eso es de que los pacientes que sufren de COVID después de un tiempo tienen esos trastornos, pero fundamentalmente es por el daño cerebelar que otra cosa. Hay un trabajo luego de alteración del cerebelo en las esquizofrenias, y más o menos eso se reproduce por la alteración cerebelosa. Entonces vemos que el cerebelo contribuye fundamentalmente en la acción del pensamiento, en la región prefrontal, de la memoria, y tiene acción en la región parietal cuando se afecta a la región, como ustedes están viendo aquí, y lo hago con este señalador, en donde está el área prefrontal que interviene en la volición. La volición se interviene con el área prefrontal asociada al lóbulo parietal inferior, ¿verdad? Y cuando esas dos alteraciones aparece la abulia crónica típica en esos pacientes, ¿verdad? Pero la causa mater viene a ser ese cerebelo que sufrió una inflamación severa. Por eso es que siempre hay que tratar la inflamación. La inflamación es la base para el tratamiento del cerebro. Aquí, por ejemplo, tenemos atrofias cerebelosas en otros pacientes. Estas láminas fueron presentadas en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Psiquiatras, y en Mar del Plata, que me pidieron también que presente, sobre atrofia cerebelosa, un estudio que hicimos con el doctor Guillermo Dorado y el doctor Gali del Perú, y Algo Dorado de la Argentina. Fíjense, la atrofia se mide porque las láminas, como están viendo acá, se separan cuando hay atrofia, y se hace el diagnóstico radiológico. O lo que ocurre acá, el lóbulo posterior se achica y aumenta la cisterna magna posterior. Y la caída de la tienda cerebelosa que está aquí, porque normalmente cuando el cerebro está normal, el cerebelo está normal, la tienda es casi forma un ángulo recto con el cuerpo calloso. Pero cuando se atrofia el cerebelo ocurre esto. Y esto generalmente también puede verse en los casos de COVID después que pasa la inflamación. Y les había hablado yo de síntomas de clase C de infección post-COVID. Esto es información que sacamos del Centro de Investigación de Infecciones alemán, que está en Hamburg. Lo que pasa acá es, este es un paciente nuestro, ahí se me ve más o menos, que saqué una foto, que vino y se quejó después de 5 meses de infección de un estado abúlico y de falta de razonamiento. Entonces le hicimos un electroencefalograma primero, y lo que ustedes ven acá es, vimos que el electro mostraba muy bajo voltaje. Miren el voltaje acá en la región posterior del cerebro, y miren qué bajito está acá, el bajo voltaje. Eso nos llevó a pedir una resonancia magnética, que la hicimos, y el paciente retorna con esto. Esto es una cosa que nosotros no habíamos visto antes, y que es esta región blanca acá, que puede ser o un tumor o una leucodistrofia, o sea, alteración de la sustancia blanca grave. Pero también vimos en este paciente que empezaba del otro lado también, o sea, del lado derecho, el lado izquierdo fundamentalmente. Entonces, esto es muy importante porque creemos que es de rápida evolución. Y vemos el edema cerebral, porque viene acá la cisura de Silvio, que está abierta acá, está totalmente aplanada acá. Y acá vemos bien la sustancia blanca gruesa, y acá la vemos finita como un fideo, lo que quiere decir que tanto el lóbulo, todo el lóbulo parietal como el lóbulo temporal se encuentran aplastados. Eso es muy intenso por el edema, por la enorme cantidad de agua que tiene, vamos a decir, de agua que tiene el cerebro debido al edema cerebral. Entonces estuvimos empezando a hacer, vamos a empezar a hacer, mejor dicho, experimentos con mini cerebros de rana, porque el cerebro de rana dura mucho tiempo, no se muere tan rápido como en el humano. Entonces es más fácil hacer su cultura y su estudio. Ya tenemos los hornos, estos hornos fueron fabricados en el Paraguay, y vamos a hacer lo que se llaman los lab dishes mini brains, o sea, cerebros de cápsula de Petri, para poder estudiar mejor eso con virus menos violentos. Y esto es lo importante, lo que nosotros pensamos en este tipo de infección, que es una clase C especial, de efectos tardíos, que viene una adaptación de lo que encontraron en el Johns Hopkins School of Medicine con el citomegalovirus. Ellos encontraron que el citomegalovirus que tiene el paciente después de una infección de varios años, y que eso se diagnostica con IgG, no con IgM, porque la infección no está activa, la infección está muerta, pero cuando existe un IgG muy elevado,
y hay un tumor cerebral, el tumor cerebral crece a gran velocidad, casi 4 o 5 veces más rápido que lo normal. Entonces, consideramos que el citomegalovirus hace esa situación. Y nosotros empezamos a pensar, pero todavía no tenemos la evidencia, que en ciertos tumores cerebrales, muy probablemente, el COVID, o sea, la enfermedad del COVID-19 tenga relación, ya que es una sindemia. Entonces, el virus SARS-CoV-2 sea culpable, ¿verdad? Sea culpable de esta situación también, pero no tenemos prueba. Pero sí creemos que ciertos procesos se aceleran mucho con el virus. Ejemplo, la diabetes, pero todavía no tenemos evidencia. Pero ya tenemos una fuerte evidencia con el citomegalovirus y el glioma. Varios artículos, yo no los puse todos, pero varios artículos del 2009 hasta el 2016, como ven acá, se están publicando ya y demostrando que sí, la infección de citomegalovirus contribuye a la progresión del glioma cerebral, que es un tumor maligno del cerebro. Yo creo que lo acelera y hemos tenido ya casos de rápida aceleración con pacientes con un IgG muy elevado de citomegalovirus. Por eso, yo creo que este mismo proceso probablemente se esté produciendo también con el SARS-CoV-2. Vamos a ir viendo eso con el tiempo y vamos a ir viendo si podemos publicar, si tenemos evidencia absolutamente cierta de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. Seguimos. Les mostré esas referencias bibliográficas en que pacientes con gliomas, con tumores cerebrales, aquellos que tienen un índice de IgG, o sea, ya pasó la infección del citomegalovirus, cuando hacen un tumor de cerebro grave, que es altamente maligno, ocurre una cosa muy interesante. Si han sido infectados por el citomegalovirus años antes, hacen una tremenda velocidad de expansión del tumor y multiplicación de las células tumorales. Lo que quiere decir de que el citomegalovirus aumenta, y eso es muy importante, aumenta la expansión del glioma, o sea, del tumor maligno cerebral. Eso es un detalle muy importante, se encontró por primera vez en el Johns Hopkins esta situación. Y entonces, en vista de eso, nosotros tuvimos muy en cuenta ese factor. Y ahí les mostré las publicaciones que hay ya hoy en día sobre el glioma creciendo rápido y asociación con citomegalovirus. Nosotros estamos estudiando eso, haciendo el IgG del citomegalovirus. Ahí en Posada, un laboratorio especialmente me hace los IgG del citomegalovirus. Porque he visto que en pacientes que tienen tumores cerebrales asociados a un citomegalovirus con su IgG alto, o sea, ya desapareció la infección, pero el IgG sigue alto, evoluciona el tumor cerebral mucho más rápido. Y ese es el problema de la infección del virus SARS-CoV. Lo que yo quiero hacerles entender a ustedes es que este proceso, aunque no tenemos pruebas todavía, pero en este último paciente que les mostré, puede darse el caso en que el virus del COVID-19 aumente la velocidad de expansión del tumor o de cualquier otra enfermedad, ya sea empeore la diabetes atacando ciertos órganos especiales o empeore también el cáncer en cualquier otra situación. Y eso no se ha estado estudiando todavía, pero nosotros creemos que esto es vital, que se tiene que estudiar, porque en pacientes que tienen enfermedades de base, o sobre todo pequeños tumores, o que no han desarrollado tumores en el cerebro, pueden desarrollar por acción del COVID-19. La conclusión es que esto es muy importante, a eso estamos empezando a llegar, pero no tenemos pruebas definitivas todavía. No hay pruebas definitivas, pero me parece que hay una relación con el citomegalovirus que hace ya con pruebas definitivas, que hace que los tumores sean de rápida evolución en el cerebro. Y ahí les mostré los artículos que han salido sobre eso. Y también yo que estuve en el Johns Hopkins me he munido de literatura cuando hace 2 años visité el hospital. Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta que no deben tratar de evitar la infección, porque no sabemos todavía exactamente qué pasa con el sistema nervioso cuando el virus nos ataca. Y eso es muy interesante porque quiero que ustedes tengan en cuenta eso. No vayan a infectarse, porque no es cuestión de ya me quiero infectar y después que pase, y una vez que pasa ya me quedo inmune. No es así. Porque ustedes pueden ser sujetos, y esto es lo que es importante.
de una complicación en semanas, en meses o en años de la afección viral que tuvieron un año antes. Por eso es que es muy importante evitar la infección del COVID-19, o sea, del virus SARS, como les estaba diciendo. Y eso es demasiado fundamental, que la familia se aísle, que la familia use máscaras, que se vacunen, ¿verdad? Yo soy un proponente de la vacuna, yo creo que sí, que la vacuna sirve, su efectividad está demostrada. El Lancet es una revista seria y la revista no va a publicar cualquier cosa y tiene muy alto el índice de capacidad de frenar la infección de un 92 al 96% de su efectividad, de manera que hay que tener en cuenta eso. Les pido por favor, cuídense ustedes, porque no solo ustedes en la Argentina son mis hermanos y yo también quiero el bien de ustedes, y demasiado busco que aplicar el principio médico de que la prevención es mucho mejor que la curación. Bueno, espero que hayan entendido lo que les quiero enviar. Ese sistema de clasificación es nuestro, pero a nosotros nos sirve, no es de otra planeta. Nosotros estamos usando ese sistema de clasificación y nos está haciendo muy útil. Estoy trabajando también con una colega brasilera en Ciudad del Este que me está ayudando, y creo que en ese sentido estamos realmente avanzando en cuanto a la recuperación de esos pacientes. El tratamiento que le damos a esos pacientes no se puede hablar de un tratamiento único porque depende de los casos, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con cardiólogos, con neumólogos, con una serie de pacientes hematólogos. Pero lo que quiero que entiendan es que la infección mayor se hace en el tallo cerebral y se hace, la inflamación mayor por exceso de células inmunológicas en el tallo cerebral y en el cerebelo. Hay que tener cuidado. Y después lo que vemos nosotros ya son epifenómenos de esa inflamación en el tallo cerebral, en el cerebelo, en corteza cerebral. Bueno, espero que hayan entendido lo que les he dicho. Muchas gracias por haberme escuchado y que tengan muy buenos días.